Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. En Instagram, en nuestra nueva cuenta, @solucionfinal.oficial y correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquiera de las plataformas digitales. Igual quiero invitarlos a que revisen nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante. Se trata de la mediación en el proceso de divorcio y en las particiones de bienes. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quisiera saber si la mediación se puede aplicar a un proceso de partición de bienes. Susana, gracias. Una vez que se produce el divorcio, las partes consecuencialmente deben resolver, si tuvieran hijos, todo lo relacionado a las instituciones familiares y, si tuvieran bienes, todo lo relacionado con la partición de esos bienes. Existe una manera, por supuesto, legal de resolver este conflicto. Sí, vamos a un tribunal y entablamos, por supuesto, un proceso judicial. Ese proceso judicial tiene su etapa y la práctica y la experiencia dice que son procesos sumamente largos y con una carga económica alta, más un desgaste emocional de las partes. Pero subsidiariamente existe un proceso, que es el proceso de mediación, que es un medio alternativo a resolver un conflicto y que evitando ir a un litigio, pues se busca la intervención de un tercero para que ese tercero logre buscar soluciones consensuadas dentro de los cónyuges relacionados tanto a las instituciones familiares y a la partición de bienes. El proceso de mediación en el divorcio es altamente recomendado, aunque es poco usado, porque por supuesto el mediador debe ser una persona calificada y que debe tener estudios en materia de mediación para que efectivamente pueda hacer esa actuación sea altamente productiva y pueda llegar a acuerdo entre las partes. El mediador debe ser una persona totalmente objetiva, no se puede parcializar con ninguna de las partes porque recordemos que son las mismas cónyuges quien traen a la mesa de negociación las soluciones y en base a esas soluciones es que se llega a un acuerdo consensuado. Este proceso de mediación es altamente recomendado y trae muchísimos beneficios. Primero, económicamente son procesos que tienen muy bajo costo económico y segundo, son procesos que en el tiempo, por supuesto, duran mucho menos que un proceso litigioso y el más importante de todo, según mi experiencia profesional, que por supuesto genera mucho menos carga emocional para los cónyuges. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de una abogada especialista en el área con quien vamos a conversar de este tema y por supuesto nos dará todas las recomendaciones legales que debemos aplicar en caso de querer llevar un proceso de mediación en un divorcio. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy nos acompaña vía online de la ciudad de Caracas la abogada Wendy Méndez. Wendy es abogada de la Universidad Católica del Táchira, es locutora certificada de la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en marketing digital, es especialista en Derecho de Familia, Civil y Conciliaciones y está diplomada en Derechos Humanos en materia de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida la abogada Wendy Méndez a Solución Final. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sabemos, Wendy, que tu especialidad es trabajar conciliaciones con el área familiar. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controvertido. Vamos a hablar acerca de la mediación en los procesos de divorcios y de partición de bienes. Para nadie es un secreto que pues, las parejas pueden durar 50, 60, 70, 80, 5 años de casados y bueno, basta que exista un divorcio, porque pareciera que nunca en la vida hubiesen compartido.
Entonces, últimamente hemos sabido de casos muy controvertidos y por eso quisimos invitarte a ti a este programa para que hables un poco de eso. ¿Cuáles son esos beneficios que trae la mediación en los divorcios y en las particiones de bienes? Iniciémonos con eso, definamos un poco qué es divorcio y consecuencialmente lo que significa la partición de bienes. Hola, bueno, lo importante que tienen que saber es que el matrimonio es un contrato ¿Okay? y que el contrato en cualquier momento se puede acabar. Más allá de las relaciones afectivas, el amor, los recuerdos, el contrato se acaba y hay que darle un cierre a ese contrato. Hay muchas personas que permanecen en ese contrato por no hacer la partición de bienes, porque, pues bueno, adquirieron un capital bien importante. Y en ese iterín de no quiero dejarle nada, no quiero que administre nada, pues se pueden amargar el resto de la vida. Hay otras personas que pueden seguir casados el resto de su vida y el esposo dice, bueno, que ella se quede con tales bienes y a mí no me interesa divorciarme y así se quedan el resto de su vida. Y pues la esposa legítima, aunque no de hecho, eh, está tranquila porque tiene sus bienes, sigue acomodada, etcétera. Pero hay otros casos que no, hay otros casos donde necesitan partir porque cada uno requiere su patrimonio para iniciar nuevamente su vida. Entonces, como les digo, el matrimonio es simplemente un contrato y lo que le adorna es la parte emocional Ujú. y, y que esa la tienen que manejar evidentemente con un terapeuta si quieren permanecer o separarse. Pero la parte legal es simplemente un contrato. Ahora bien, cuando ya esas relaciones no tienen más cabida, pues se produce el divorcio. Y el divorcio en Venezuela a partir del 2016 es mucho más fácil a través de la figura del desamor o el desafecto. Antes las personas tenían que durar casadas hasta que la otra firmara, que se produjera la separación por 5 años de manera exacta, una separación de cuerpos y bienes que dijera que ya no convivimos de manera junta, pero había que esperar un año y habían personas que no, yo quiero el divorcio ya. Bueno, eso llegó en 2016 a través de una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, donde señala que cualquier persona puede solicitar el divorcio manifestando simplemente que ya no se quiere. Entonces, puedo ir al tribunal y decir, mira, ya no me gusta cómo huele. Tan sencillo como eso. Ya no soporto que ronquen las noches y pasar mis noches en vela. Entonces, ya eso es simple para decir el divorcio. Si la otra persona quisiera decir, no, yo no me quiero divorciar, el juez lo que va a decir es, lo siento, pero la otra persona sí quiere y yo no puedo tenerlos atados. Cuando no hay niños, el divorcio es mucho más sencillo, porque evidentemente es entre dos adultos y se acabó. Pero cuando hay niños, hay que realizar una audiencia establecida en el artículo 512 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes para establecer las instituciones familiares, es decir, cómo va a quedar la manutención, el régimen de convivencia, la custodia. Y aquí es donde hay un gran debate y opera también la mediación, no solo en la partición de bienes, porque muchos padres consideran que tienen que dar el 30% de su salario y Ujú. eso es falso. Otras madres consideran que tiene que seguir manteniendo su calidad de vida como si estuviera casada, y eso es falso. Y otras aspiran, aunque sea que pague la manutención, porque hay Mínime, hombres que... mínime. Y es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces uno ve la historia del hombre y dice, bueno, pero es que este no tuvo papá, y está repitiendo la historia. Así es. O su papá estuvo ausente, o estuvo intermitente, o fue maltratado. Entonces, pero ¿por qué tú vas a repetir la historia con tu hijo? Entonces, imagínense, combinan a una mujer a que tiene que atender casa, limpiar, cocinar, estar pendiente de los chamos, mandarlos al colegio, arreglar los uniformes y de paso recibir $20 cada 15 días. Y Cuando, uno lo entiende cuando los reciben, Wendy, porque hay cuando los casos reciben. que O no sea, se ah, por eso voy. Uno no entiende cómo el hombre llega a ese punto. sí. Y ahora se ve mucho en mujeres. ¿Por qué? Porque se van del país, dejan a sus hijos con la mamá o con la hermana o con el esposo o quien era su esposo y no pasan manutención. Sí. Y las personas dicen, es que yo la veo en redes que incluso está comiendo en un restaurante, que va y come aunque sea en la calle. Y oye, comer en la calle son al menos $15. ¿Por qué no le envías ese dinero a tu hijo? ¿Por qué le dejas esa carga solamente a tu hijo?
Y peor aún sucede cuando el padre no están casados, cuando hay una unión estable de hecho, se queda con el niño, la madre está fuera del país, no pasa manutención, pero ella llega hoy y dice, me lo llevo porque la custodia normalmente la mantiene mamá y me lo llevo y punto. Y papá no hizo nada por tribunales. Entonces, claro, se ve mucho más la queja de la mujer porque normalmente por naturaleza nosotras nos quejamos mucho más. Eh, de, No, 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 de mira, no nos quejamos, sino que reclamamos. tenemos más carga en muchas Sí, oportunidades. sí, es una carga mental, es una carga emocional. Y si es una queja esa carga. O sea, mi terapeuta dice, obviamente es una queja tu carga. No es una queja de nacer desde el que quiero pelear. Es una carga naciendo desde esa carga de que estoy frustrando mis sueños, no estoy trabajando, no estoy produciendo, o si estoy produciendo, no estoy produciendo lo necesario. Es una queja válida, es como quejarme ante el Estado porque un servicio público no funciona, es lo mismo. Así es. Entonces, quiero que esa palabra queja la interpreten de la manera Claro, correcta. Es una queja ante una carga exacerbada, continua, y que nadie, o sea, la otra parte, que es el otro progenitor, dice, ok, yo tengo que asumir mi cuota aparte. Entonces, cuando tú ves a un padre en tribunales que dice, no, es que yo no trabajo, y si yo no trabajo, nadie me obliga. Ok, supongamos que nadie te obliga porque nuestro ordenamiento jurídico fue muy débil en ese punto, en no establecer prohibición de emisión de papeles, en no establecer una prohibición de adquisición de bienes, en quebrarlo de verdad para que de verdad estés quebrado. Pero bueno. Yo dejo que agarre bienes, en algún momento compra aunque sea una moto y esa moto se le embarga. así es también. Pero no hay otra opción, no hay otra opción. Y entiendo que hay personas que se unen en estado de pobreza, que tienen hijos en estado de pobreza y de verdad la mamá hace un esfuerzo sobrehumano porque el otro tampoco produce mucho. Sí, es un tema Y social también, es un tema social que hay que abordar. no sé cómo tienen que abordarlo los sociólogos, no sé cómo tienen que abordarlo los psicólogos, no me quiero meter en esa tarea, pero es una realidad. Por supuesto, Adolescentes teniendo hijos. y muchos. Eh, Creo que ahora está disminuyendo un poco más con el tema de que les permiten implantarse un dispositivo que limita la reproducción. Y bueno, eso en cierto modo, desde el punto de vista de salud, pues, de salud pública es bien, pero desde salud interna no lo sé tanto, no sé qué tanto. Sin embargo, yo, o sea, de verdad, aquella adolescente que dice, no, yo voy a ser mamá porque ya está, pues también merece un apoyo de mi parte. Yo no estoy a favor del aborto. Merece un apoyo social, económico, de los padres, y no estoy a favor del aborto porque quiebra a la mujer emocionalmente y lo ve más adelante. No lo ve en ese momento, lo ve más adelante. Entonces, bueno, partimos del punto, el papá y mamá están casados, porque puede ser que no estén casados. Vamos a partir del punto de que están casados, se divorcian por el desafecto, bueno, que eso es a mí me parece que esa fue una decisión muy acertada, pero que creo que últimamente ya se ha abusado de ella. De hecho, he conocido casos donde alguna de las parejas, sin tener motivos aparentes, pues van y se divorcian y bueno, Pero es que no es abuso. por lo que, Yo quiero divorciarme. pero me parece, esto es una opinión personal, o sea, Claro, tú te divorcias si tienes una razón para divorciarte. Por supuesto, si tienes un infierno, pero he conocido casos, uno muy reciente, donde una persona se divorció, o sea, se casó por un interés, se divorció y se fue a Venezuela. Entonces, bueno, una de los cónyuges quedó muy afectado, lo superó, pero ese fue un caso muy particular. Claro, si me voy mal con mi pareja, me divorcio y ya, punto. Pero el pero es problema que ahora basta es con que yo me levante hoy, basta con que me levante hoy y diga, ya no quiero estar casada, ya. O sea, claro, que no ve las consecuencias emocionales de la otra parte, eso es cierto, pero es claro, válido. a eso me refiero. Bueno, pero generalmente cuando las parejas pelean, ya eso no tiene vuelta atrás. Me estoy refiriendo a los casos donde no hay tanto problema y ha habido cosas como que algunas causas ocultas porque la mujer se entera cuando el hombre se divorcia. Ok. Claro, claro. Pero generalmente cuando se divorcian las parejas, se divorcian también de los hijos, lamentablemente. O sea, es muy poco las parejas que se divorcian. Y voy a hablar de los hombres. Yo no quiero ser machista, pero generalmente es el hombre el que se va de la relación. Ok, sabemos entonces que si nos divorciamos, tenemos dos opciones. O mediamos o nos vamos a un tribunal. Vamos a ver
¿Qué es la mediación? Cómo se introduce la mediación en estos procesos de divorcio? ¿Cuál es la experiencia Mira, de Wendy, que también litiga, ¿verdad? Para que una pareja que nos esté oyendo en este momento, que esté en este proceso, llame a Wendy y diga, mire, doctora, de verdad, yo me quiero sentar a mediar. ¿Cuáles son esos beneficios que trae este proceso de mediación? el primer beneficio es el emocional, ¿Okay? el nivel de desgaste. Cuando yo estaba recién graduada, trabajé en San Cristóbal en un bufete y recuerdo una señora que se quería divorciar. Bueno, el que se quiso divorciar fue el señor y la señora hermosa. Pero esta señora le decía, quiero la vajilla de plata que nos regalaron cuando nos casamos. Y el señor, quédatela. Quiero los tractores, quédatelos. Quiero las dos gandolas, quédatelos. Imagínate. Teniendo fincas, quiero la finca de tal lado, quédatela. O sea, ya el señor estaba tan abrumado de ella que no había, o sea, ella creyó que con decir cosas, él Claro, iba a decir, no, esto se tranca. Pero sí hubo un momento en que se trancó cuando ella intentó tocarle una gandola que quizás fue con la que él comenzó. seguramente. Y en ese momento que tocó esa fibra, ese señor se levantó y dijo, cancelado, aquí no hay negocio de nada. Imagínate tú. Y yo estaba muy, como dicen los guaros, muy chavalita. Y en ese momento yo dije, oye, y se trancó el juego, Y se trancó el juego. se trancó el juego. Ella se quedó sin finca, sin su vajilla de plata. O sea, hubo que ir a un proceso de partición en el que actuó mi jefe. Lo cierto es que eh, en ese momento yo entendí que llevar a las personas a la exacerbación, lo que traía no era más dinero para mi bufete, sino más problemas para mi bufete. ¿Por qué? Porque ese cliente me va a llamar a cada rato por su estado de ansiedad, Ujú. que antes los abogados no lo veían, Sí, sino señor. decían, ay, otra vez me está llamando fulanito, a la secretaria, contéstele, dígale que estoy en reunión, porque yo como abogado tampoco sabía manejar mi nivel de estrés o mi nivel de ansiedad. Entonces, cuando tú vas a terapia, descubres que todo eso no es normal y que tú tienes que manejar tu carrera desde un punto de vista más sano. Entonces, Claro. lo primero es que para todas las partes, tanto para el profesional que está trabajando como para los que se están separando, un proceso de mediación les va a ahorrar disgustos, malos ratos, exacerbación de esas heridas profundas que tuvieron dentro de la relación. Van a tener un tercero que va a decir, mira, eso no es parte de la mediación, eso no me interesa como abogado, a mí me interesa que lleguemos a un acuerdo equitativo. Y el equitativo es relativo, porque alguna de las partes va a tener que ceder en cierto punto para decir, aquí suelto y con esto me quedo, pero es mi paz. Otro de los puntos importantes es el factor económico. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con la abogada Wendy Méndez acerca de la mediación en los procesos de divorcio y de partición de bienes. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con la abogada Wendy Méndez acerca de la mediación en los procesos de divorcio y de partición de bienes. En el espacio anterior, Wendy explicaba un poco cuáles eran las bondades de la mediación, pero en este espacio quiero que abordemos a profundidad la mediación. Quiero que iniciemos hablando un poco cómo se define la mediación y que tú expliques paso a paso cómo hace la doctora Wendy Méndez cuando tiene un proceso de mediación con las partes, porque es importante que todos los televidentes se lleven esta noche cuáles son realmente las bondades y beneficios de mediar antes de ir a un proceso judicial. Bueno, mira, en el segmento anterior decíamos que la parte de desgaste era uno de los elementos principales de la mediación. Y ahorita quería concluir para abordar con el tema propio, es que la parte económica también incide, porque vas a gastar menos dinero que ir a un proceso judicial que puede demorar 15 años. ¿Y por qué puede demorar 15 años? Porque mientras tú tengas la razón, de repente la contraparte va a ejercer recursos, amparos, apelaciones, revisiones constitucionales y cada cosa lleva un lapso de un año, 2 años al menos. Te puedes perder hasta 15 años en una partición y el desgaste, aparte que es como una especie de vulneración a tu integridad y vas a decir, o sea, ha hecho conmigo lo que quiere
ella ha hecho conmigo lo que quiere, él ha hecho conmigo lo que quiere y no he llegado a nada. Y de paso, te culpan a ti como abogado que todo el dinero te lo has llevado tú en el proceso cuando tú desde el inicio dijiste, vamos a negociar. O cuando ya el proceso está avanzado, a decir, vamos a transar. Porque dentro del proceso de demanda también se puede llegar a acuerdos, no Claro. solamente antes. Entonces, la mediación, aunque muchos digan no, es llegar a acuerdos en partes iguales por un proceso de, yo no digo igualdad porque los hombres y las mujeres nunca somos iguales, pero sí digo de equidad porque es un proceso donde ambos salgamos con lo justo. Yo digo que la mediación es un proceso donde una de las partes cede para estar bien con lo que considera le pertenece. Mm. ¿Por qué? Porque habrá momentos donde no vas a poder tener tu 50%, pero se genera como un proceso en que debo valorar mi estabilidad, mi tranquilidad y lo que puedo percibir. Y si lo que yo puedo percibir me da tranquilidad, a lo mejor no obtuve todo lo que quisiera, pero esto que tengo me va a dar una tranquilidad, entonces que la otra parte se sienta ganadora y listo, Ojalá cedo esa porción. la persona se sienta conforme con lo que recibe y con lo que va a dejar de gastar en el proceso. Porque los abogados que somos litigantes sabemos lo que tú acabas de decir. Si yo pierdo, apelo. Si el otro apelo, se ampara. Si no, nos vamos para el Tribunal Supremo. Entonces, si la parte de conflicto se pusieran a pensar, Wendy, todo lo que ellos pueden evitar en gasto económico, si se sientan a hablar y a negociar, todos negociar. Pero es que tú acabas de decir algo importante y es que no depende de las partes, ¿Ya? depende de nosotros. ¿Y Bien. por qué voy? Porque tú dices, no, que las partes se sienten a negociar. No, quien le come el coco, para utilizar palabras criollas, al cliente es el abogado. No, bueno, podemos apelar. No, bueno, podemos ejercer un recurso. No, bueno, y eso quita tiempo. Y sí, a lo mejor te da experiencia como abogado, a lo mejor tu nombre retumba en el TCJ y creas un precedente, pero estás desgastando a dos personas que pueden llegar a un acuerdo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos como abogados en herramientas de mediación, en herramientas donde tenemos que valorar la expectativa máxima del cliente, la expectativa media del cliente, qué es lo que él más desea, qué es lo que él puede recibir, el entorno, que es su emoción, todo eso que él está viviendo, porque hay mujeres que, lo digo como mujer, exageran en el tema de colocarse del lado del cliente porque es otra mujer que está siendo vulnerada, que a lo mejor está siendo afectada económicamente y traspolan tanto lo que han vivido a ese cliente que lo que hacen es exacerbar más el problema. Entonces, no, yo tengo que ser consciente. Mira, yo se lo digo a mis clientes, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Claro. Yo te voy a decir lo que yo veo. Si tú me estás buscando a mí para un proceso de partición o de negociación, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, porque te voy a hacer perder tiempo, porque te voy a hacer perder dinero. Y lo más importante, me vas a hacer perder tiempo y dinero a mí. Así es. Porque yo como abogado me desgasto en un proceso que sé que va a concluir de la misma manera que llegando a un proceso de negociación. Cuando yo me refería a las partes, era que cada cónyuge, para ponerle un nombre, tiene una carga emocional y depende del lado que se siente afectado por el divorcio, de ese lado va a empezar a actuar. Y bueno, vámonos a los abogados ahora. Los abogados también no estamos, el abogado venezolano, no sé, ahora no voy a hablar del mundo entero, no está acostumbrado a mediar. Definitivamente, yo tengo muchos años graduada, más de 30 años, y lamentablemente, porque lo tengo que decir, lamentablemente en muy pocos casos hemos encontrado abogados contrapartes que sientan la disposición que tenemos nosotros. En muchas ocasiones, y tú también lo comento acá porque esto es un programa que hay muchos abogados, si el abogado, si Lirio Terán, voy a hablar de mí, en alguna oportunidad tuvo alguna discusión o un pequeño problema laboral, nunca personal, con Wendy, por ponerte a ti de ejemplo, entonces ya Wendy y Lirio son enemigas, no podemos personalizar. Entonces, si Ah, yo me voy no. a mediar con Wendy, entonces Wendy no va a pensar en el beneficio de María, que es su cliente. Va a pensar que es que le debo que ganar a Lirio Terán. Entonces, cuando el cliente también está tan sumido en la rabia, en el entorno, ¿verdad? Y en lo que dice 100% el abogado, son esos casos que tú ves, Wendy, que duran 10 años peleando y pues nunca llegan a nada.
que empiezan muy bien para una de las partes, pero al final, pues cada quien se defiende y terminan generalmente, como se dice en el argot del juego, tabla. Con lo que pudieron haber partido hace 10 años, 10 años luego, la misma resultado. Entonces, eso también es un llamado de reflexión a los abogados que están oyendo este programa para que dejen esos egos de abogado, esos Y egos nos de capacitemos más en mediación. cómo es ese proceso que me gustaría que la gente lo supiera, que si es muy lento, es muy oneroso, es fácil, cómo se mueve esa mediación en los procesos de divorcio y de partición de bienes. Bueno, mira, fácil no es porque cuando contactas a la otra persona ya está predispuesta. Uh-huh. Entonces, tienes que mostrar un poco de empatía en ese proceso de negociación. Y empatía es decir, mira, me quiero reunir contigo, hay una buena disposición a llegar a un acuerdo, pero pues básicamente necesitamos hablar. La mayoría llega con una actitud de verdad bien desbordante, pero en el transcurso de la conversación se dan cuenta que sí, que efectivamente se puede llegar a un acuerdo. Hace poco me tocó un proceso donde sentí que la otra parte estaba bien comprometido porque le habían dejado y no habían adquirido muchos bienes, un carro, un apartamentico de precio moderado y pues nada, y había dejado dos mascotas. Cuando tú te ríes, pero aquí voy, la mascota es un pasivo, Claro, por supuesto. el que se la queda. Así es. Entonces tú sonríes, pero la mascota es un pasivo. Entonces yo hablaba con él y le decía, ¿cómo van a quedar con la manutención de la mascota? Porque la señora, a pesar de que yo me reuní con ella, ella dice que no sola no los puede mantener. Imagínate. Y mi cliente era la señora. O sea, el señor era el que estaba negado absolutamente todo. Llegué a un acuerdo sano donde él permitió que ella se quedara en la casa y con la mascota, pero que no le reclamara más nada. O sea, no quería ni contacto con las mascotas. Porque yo le decía, eso es un pasivo para ella, es un gasto. Claro que es un gasto. Es un Un gasto. gasto. Y es un gasto que cuando la mascota va envejeciendo, es más gasto. Por supuesto, como un ser humano, como un niño, como un hijo, igual. Él se quedó con una empresa incipiente y que está comenzando, con su carro, que era un Corolita, y, y se quedó con otras cositas. Pero él dijo que su paz no tenía precio. Pero esto fue después de un proceso de negociación de como un mes. ¿Cuántas sesiones puede tener un proceso de mediación? ¿Y cómo es la actuación del abogado en ese proceso? Hay muchas personas que tienen dudas, que bueno, que quieren, yo sé que hay abogados que quieren iniciarse en la mediación, pero no saben cómo actuar. ¿Cómo actúa un abogado en una mediación? Yo escucho a ambas partes primero, a Okay, ninguno le doy la razón, okay, porque eso es parte de no mostrarte partidario de ninguno. Además que la otra parte no te está buscando como abogado. Y tú tienes que generar confianza en esa persona para que cuando busque un abogado, porque claro. la va a buscar y le va a decir, mira, este abogado me está proponiendo esto. Y el otro abogado, cuando vea la propuesta, va a decir, yo no veo malicia, Ok, porque siempre lo buscan. claro, por supuesto. Entonces, siempre lo buscan. Entonces, yo escucho a ambas partes y después que escucho a ambas partes, yo le digo, mira, les voy a dar una opinión a ambos por correo, de manera escrita. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente dice, usted no me dijo eso, o tu abogada me dijo tal cosa. Entonces, en ese interín puede generarme un conflicto con mi cliente y que me diga, ya no quiero nada contigo. No, yo dije esto. Ok, Esto es por correo, planteo la situación y sobre este punto medio, cuando ya les digo o sea, el bosquejo de lo que yo veo, yo me siento con mi cliente y le digo, mira, esto es lo que yo veo que se puede negociar. A este punto podemos llegar. Yo sé que tú aspiras más, pero este es el punto ideal para ti, para que no haya un desgaste, para que no haya tal cosa. Y a la otra parte también se lo digo, sobre todo cuando hay manutenciones. Mira, se lo hago entender mucho a los hombres. Tú no estás en la vida de los chamos, tú no estás pendiente de los chamos, porque, porque voy con el tema de la manutención, porque a veces los hombres vinculan la partición de bienes con la manutención. Si me quitas más bienes, menos manutención te doy. es correcto. Entonces, yo siempre trato de hacerles ver que aún y cuando tengan, a lo mejor la mujer se queda con la casa, con un negocio, con el carro, sí, pero es que ella sigue a cargo de los chamos. Y si no, ella te cede los muchachos, no hay problema. Ahí es cuando los hombres dicen, no,
Yo no puedo porque yo estoy trabajando, ella también. Pero si hay un proceso donde tú tienes que ser escucha, yo no les puedo proponer de una vez. Yo espero que ellos me propongan y en función a eso trabajo con la psiquis de cada uno diciéndole, mira, esto es lo que más te conviene porque si no vamos a ir a este proceso judicial que de verdad no es nada fácil ni económico. Y al hombre también se lo plantea de la misma manera. Y es una forma en que podemos llegar a acuerdos. Me he llevado un mes con casos donde no hay suficientes bienes y cuando hay un poquito más de bienes me he llevado hasta 3 meses. ¿Qué es lo que yo les digo a las personas? Cuando no hay bienes en cantidad, lo mejor es llegar a un proceso de negociación. Claro que sí. Y si hay que vender, hay que vender. Yo hace mucho tiempo tuve una clienta que ya tenía un apartamento en una zona buena de Caracas, pero ella tuvieron una custodia compartida, que eso era maravilloso porque cada uno compartía con los chamos que ya tenían 14 y 15 años en mitad de tiempo, pero después ella se quería quedar con la custodia completa para que en su casa los chamos, no, ella no salir de la casa. Y yo tuve que soltarla. Le dije, yo no soy partidaria de esto. Para mí hay que vender el inmueble para que cada uno adquiera su propiedad. O sea, a ti te corresponde el 50% del inmueble, a él le corresponde el 50% del inmueble y que cada quien haga su vida. Por supuesto. Pero yo no soy, en mí no van a conseguir un abogado pica pleito que Eso, van a decir, no, vamos hasta el final porque es que tú con un amparo te vas a quedar hasta que los chamos se gradúen de la universidad. La otra persona también necesita su casa, también necesita comprarse un carro, también necesita comprarse un apartamento modesto. yo contigo coincido completamente, Wendy, que lo correcto es lo correcto. O sea, si tú haces un patrimonio con tu pareja o con tu esposo, con tu cónyuge, después, y le corresponde el 50% y lo que tenemos es una casa, no hay de otra sino venderla, Wendy. O sea, no podemos pretender que ni el hombre ni la mujer se va a someter a, ay, bueno, mira, vivamos aquí toda la vida. No. Ahora bien, tú acabas de decir, es que la actuación de los abogados no siempre es Es la muy correcta. importante, es No es muy la correcta, importante. porque muchos abogados les encanta pelear. Hay abogados que les encanta por El naturaleza pleito, el el pleito pleito y los judicial. tribunales. Entonces, pero yo también siento que eso ha ido cambiando, porque a lo mejor hace 30 años los tribunales tenían mucho menos complicaciones, los juicios en tribunales eran menos complicados que hoy en día. Entonces yo digo, si nosotros aprendemos a mediar y de repente que ahora con la reforma del Código de Procedimiento Civil se exija, por ejemplo, como en Colombia, que antes de ir al proceso judicial se tenga que hacer una mediación pero efectiva, no una mediación a veces que oímos con los jueces y los jueces no son activos, pero una mediación efectiva, seguramente que el 50% de los casos no va a llegar a tribunales, porque es que Y también que sería maravilloso, maravilloso, por supuesto, claro que sí, porque los tribunales se pueden ocupar de cosas y más que tienen importante, mayor complejidad. No, mayor complejidad. No, sí, tu caso es importante, pero hay casos de mayor envergadura. ¿no? Y que de repente un proceso de partición, yo siento que es que las partes son los dueños de eso, porque yo también he tenido casos en tribunales de partición que hemos durado 5 años y cuando llegamos a la sentencia definitiva, ¿sabes lo que dice el tribunal? Que el 50% de cada uno. Y la depreciación de los bienes en el tiempo, los bienes no tienen los mismos valores. Por Entonces, si tienes, supuesto. los hombres suelen acumular muchos carros. Entonces, no, tengo tantos vehículos y eso se deprecia en el tiempo. Entonces, mientras yo te meto una medida de prohibición de enajenar y gravar, te quedas con un vehículo del año 2001 y cuando van a partir el carro vale $2.000. Y en el momento que pudieron venderlo, costaba 3, 4. Seguramente, es que así es. Lo que pasa es que, por Entonces, ejemplo, en este proceso de divorcio siempre impera más lo emotivo que lo legal. Pero esta noche de este programa tenemos que estar claros que el proceso de mediación en cualquier tipo de juicio tiene muchísimos beneficios. Tenemos que hacer sí. el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con la abogada Wendy Méndez acerca de la mediación en los procesos de divorcio y de partición de bienes. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con la abogada Wendy Méndez acerca de la mediación en los procesos de divorcio y partición de bienes. Hemos llegado a los minutos finales del programa, Wendy, y quisiera que antes de que terminara, por supuesto, nos dieras tus recomendaciones en relación a la mediación
y, por supuesto, repetir y reforzar esas bondades que trae ese proceso en los de divorcio y de partición de bienes. Bueno, mira, este mensaje va a todos los que nos están escuchando y que posiblemente estén pasando por un proceso de partición societaria, no necesariamente tiene que ser matrimonial, una partición conyugal, un proceso de manutención, donde ustedes consideren de verdad que hay demasiada carga, que no, él no quiere ceder, que no, ella me hizo esto, o sea, donde vean tanta confrontación a nivel emocional y que no llegan a ningún acuerdo, busquen un abogado mediador. ¿Por qué? Porque este les va a abrir la posibilidad de lograr en menos tiempo un proceso que a lo mejor van a gastar, como dijimos anteriormente, la doctora Lirio y mi persona, 15 años, dinero, el desgaste físico, el desgaste emocional, y donde los malos de la historia somos nosotros porque los abogados somos los que más sacamos dinero. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo ayer hacía un meme de eso, decían que nosotros éramos los que sacamos. No, a veces no. A veces incluso, la gente no lo sabe, pero a veces incluso sacas dinero de tu bolsillo porque la cliente no tiene para las copias, tú no te puedes atrasar en tu trabajo, la sacas y eso no se retribuye. Mira, yo llevé un caso por 4 años de una niña donde su herencia, porque su papá falleció, fue, bueno, nunca llegó a sus manos. Y el caso, nunca me lo pagaron, Sí, nunca me lo pagaron. Y llegó hasta el TCJ y así. nunca me lo pagaron. Y mi desgaste emocional, físico, o sea, yo no quería ni tocar la computadora. Yo le agarré fobia a la computadora. Ahorita es que estoy como que volviendo. Entonces, ustedes están en un proceso de confrontación con su expareja, porque no solo en matrimonio, en materia concubinato también hay partición de bienes. Y hace poco me conseguí con una persona que le dijo a su ex, no, pero es que todo está en mi nombre y tú y yo no tenemos nada firmado. Señor, así no haya nada firmado. Hay una unión estable, hay un concubinato y se puede lograr una declaratoria por tribunales y después hacer la partición. Y entonces van a tocar partir. Entonces, mi recomendación es siempre busquen a alguien que de verdad trate de llegarle a la otra persona, traten de llegar a acuerdos, traten de hacer una mesa de negociación. Ni siquiera tienes que ir con que le giren las instrucciones a tu abogado es suficiente porque a veces hay personas que no se quieren ni ver. Y es válido. Y a mí tampoco me conviene que vayan dos personas que están confrontadas, sino reunirme con esta persona, hacerle sentir que de verdad mi intención no es perjudicarle. Y eso quiero que lo tenga en cuenta todo el mundo. Tú hace rato dijiste algo que los abogados se tomaban a pecho los casos y se tiraban de enemigos a sus contrapartes. Yo aquí tengo 3 personas que me miran con todo el odio del mundo. Saludos. No soy su enemiga. O sea, ese caso fue ese caso. Que a mí me gusta defender lo correcto y que, bueno, esa es mi tarea. Yo no voy a cometer fraude dentro de un proceso judicial. Y a lo mejor eso es lo que voy a intentar demostrar, que alguien cometió un fraude. Pero no es personal, es contra el proceso. No es contra tu estrategia, es contra lo que hicieron en el proceso. Y de repente saliendo de ahí nos podemos tomar un café perfectamente, porque yo no tengo enemigos jurídicos. Realmente a lo mejor tendrá algún amigo de la infancia y no lo sé, que no nos caigamos bien, pero jurídicamente no. Cuando salimos del proceso, usted y yo seguimos siendo personas que no tenemos nada que ver. Y a estos abogados que están viendo este programa maravilloso, que de verdad pueden ver que en el proceso de negociación van a conseguir un dinero mucho más rápido que en un proceso de juicio. Porque a lo mejor puede cerrar en 3 meses un juicio de 5 años como el que usted nos acaba de comentar. Entonces, mira, que haya un dinero, yo le decía en estos días a una persona de mi familia, sí, es verdad, yo con un proceso judicial gano el 100% y con un proceso de mediación, de repente solo voy a ganar el 60%, pero yo prefiero un 60% en 3 meses o un 100% en 5 años. Y que no es un 100% porque todos los gastos que se han generado. No, no, no. De mis honorarios, ponte que yo calcule mis honorarios en 100 bolívares para 5 años, porque lo catalogo por fases. O sea, esta fase vale 20, esta fase vale 20. Ok, te comentaba que los clientes a veces pagan financiado y es válido para nosotros como abogados recibir honorarios de manera financiada. Entonces, ¿qué sucede? Yo prefiero lograr en 3 meses
de repente no los 100 bolívares, porque es un ejemplo simbólico, pero voy a lograr los 60. Y en 3 meses, sin tanta complicación, sin llevar al cliente al extremo, porque definitivamente el cliente tiene una carga emocional que necesita desahogar con alguien y tratan de hacerlo con el abogado. Y yo no soy psicóloga. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en esos casos? Yo sí refiero al psicólogo. Así es, ¿verdad? De una vez. Yo refiero al psicólogo y de hecho tengo un psicólogo de confianza que es al que normalmente le refiero mis casos para que como que ayude en ese proceso, porque yo tengo que resolver de alguna manera. Y si como abogado nos preparamos en mediaciones específicas, porque ahorita incluso la técnica Harvard de negociación se está aplicando a materia de familia. Y es maravilloso cómo podemos aplicar estas herramientas que son para empresas, corporaciones, a un proceso familiar, Así es. que a lo mejor tiene mucho dinero, que a lo mejor tiene mucho dinero y maravilloso por el abogado que logra casos donde la masa patrimonial es elevada, pero también hay casos que necesitan de nosotros, donde la persona está dispuesta a pagar los honorarios profesionales, pero quieren partir la casa que construyeron con todo el sacrificio y que no es cualquier casa. Vamos a estar de acuerdo, o sea, hay casas hermosísimas que a lo mejor el señor es un obrero y la señora es maestra, pero tiene una casa hermosa. Y, y necesitan que un abogado sea partícipe de esa mediación. Yo en lo particular se los dejo por claro cuando me firman el consentimiento informado, porque esa es otra, tenemos que hacerle firmar un consentimiento informado a nuestros clientes para que no digan, no es que usted no me dijo eso, perdí el dinero con usted. Entonces, cuando se sientan en mi oficina o cuando se sientan conmigo a firmar un consentimiento informado, yo les dejo claro que si deciden escalar la situación a vía judicial, hasta allí llego yo. Si hay pocos, bien. Ese consentimiento informado, ¿qué recoge, Wendy? Ah, mira, nosotros somos expertos como abogados en ofrecerles contrato a todo el mundo, Ok. pero no a nuestros clientes. Entonces, yo, aparte de divorcios, yo ofrezco también una rama muy especial como es los consentimientos informados a locales, negocios, emprendimientos. Por ejemplo, al sector transporte se lo ofrezco cuando realizan traslados de cargas delicadas, en el caso de polietileno, refrigerados. Entonces, cuando me contratan, yo suelo suministrar, hacer consentimientos informados para el contratista. ¿Por qué? Porque mi papá fue gandolero y durante mucho tiempo yo conocí el rubro. A las chistas, las personas que hacen las cejas, a las personas que hacen las uñas, a médicos, todo esto, todos necesitamos un consentimiento informado ahorita. ¿Qué, ¿Qué qué plasmas lleva? tú en ese consentimiento informado? ¿Qué plasmo yo como abogado en ese consentimiento informado? Bueno, uno, les planteo el problema como tal, o sea, Ok. qué es lo que se está viendo. Dos, les planteo cómo va a ser mi intervención, en qué parte, que de mi parte no va a salir ningún proceso, o sea, ningún extralimitación, es decir, tú te quedas con esto y se acabó el problema. Les planteo también la situación de que cualquier documento que me entreguen, no soy responsable de si es ilegal, fraudulento, etcétera, porque siempre vienen clientes entregándote documentos falsos, eso no es un Perfecto. secreto para nadie, Así es. que la responsabilidad penal es absolutamente de él, porque para eso me está firmando, que dentro de ese proceso me está entregando todos los documentos y yo confío en su palabra, yo no tengo por qué investigarlo, porque yo no soy Ministerio Público. Em, y aparte, si existieran consecuencias penales, yo se las hago saber. O sea, si de esta acción se deriva una consecuencia penal, usted es responsable que tiene que enfrentarla. Ese consentimiento informado va parte del contrato. Caramba, pero mira qué interesante lo que estás diciendo. Y yo me imagino que esta noche todos mis colegas que están oyendo este programa, entonces nos vamos a interesar en firmar ese consentimiento informado, porque acaba de decir una cosa muy importante. En muchas oportunidades, los clientes te entregan documentos que realmente tú no sabes si son válidos, sobre todo Y en cuando el matrimonio muchísimo. En el matrimonio y en sucede. las divisiones de sociedades, ¿verdad? En muchas oportunidades tú recibes documentos de tu cliente que tú realmente no sabes si son válidos. Y Ujú. cuando a veces nunca nos ha pasado a nosotros, pero sí tenemos amigos que han introducido esos documentos y resulta ser que son falsos. Y entonces en ese momento el abogado se mete en un problema legal. Entonces, qué bueno lo que tú acabas de decir en este programa del consentimiento informado,
Muy Mira bien. lo que me pasó hace tiempo. Hace tiempo me pasó que un señor claro, yo estaba mucho más chamita y con ese ímpetu de investigación, me entregó, cuando estábamos en el proceso de partición de bienes, me entregó una capitulación. Y yo soy muy visual. Yo tengo ojo de águila. Y empiezo a revisar el documento y le digo, mira, este documento no me cuadra. Y la señora me dice, no, yo recuerdo que yo le firmé algo en la casa. Yo le digo, pero es que usted debió haber firmado en el registro, no en la casa. Pero a lo mejor él se trasladó, porque él tenía dinero. Y yo, vamos a revisar. Cuando yo voy al registro a revisar, pero eso fue hace años, o sea, te estoy diciendo que hace 7, 8 años. Cuando voy al registro a revisar, el funcionario se puso muy nervioso. Entonces me dice, no, pero doctora, usted está equivocada. No, no, yo no estoy equivocada. O me permites el libro o me voy ya mismo al Sareb. Claro, yo tengo la bondad que yo estoy en Caracas. Entonces, como más expedito. Este, a todas estas, el señor me permite el libro. Le digo, quiero libro índice, quiero libro diario, quiero. Claro, y cuando él escucha esta terminología me dice, pero es que usted no tiene que pedir eso. Quiero todo esto porque yo soy abogado y si está en el libro índice y está en el libro diario, entonces está plasmado. Señoras, eso no era una capitulación, era una hipoteca. Imagínate tú qué Y el fraude. documento era falso. Y afortunadamente, claro, yo trabajaba para un abogado, yo no, eso fue hace más años. Yo trabajaba para alguien, yo no estaba sola. Y llego y le cuento al doctor, y el doctor me dice, ¿tú cómo te diste cuenta? Le digo, es que las firmas no me cuadran. Y empiezo a decirle por qué las firmas no me cuadran, porque yo tengo un taller básico de grafología. Entonces empiezo a ver las firmas, entonces me dice, bueno, con esto negociamos. Y con esos negocios, Total que que es muy importante lo que tú acabas de decir, nunca lo había pensado, o sea, del consentimiento informado siempre lo hemos llevado al área médica, pero es verdad que muchas veces tú recibes documentos de tu cliente y tú no sabes la veracidad, tú estás confiando en lo que dice él. Gracias, Wendy, por esa observación y por esa recomendación. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te contacten? mis redes sociales como persona normal que a veces puede publicar cualquier cosa, abg.wendyméndez. Y mi red social profesional es tu consulta legal. Cualquier duda pues, que puedan tener en relación a este tema, no duden en contactar a Wendy, que siempre va a estar presta a colaborar con ustedes. Y si quieren una Muchísimas cita, pues, gracias. les pueden, por supuesto, escribir por el privado, que ella siempre está presta a dar información. Yo diría para culminar esta entrevista que definitivamente la mediación es una herramienta. Es una herramienta válida, es una herramienta que trae muchísimos beneficios, es una herramienta que para ser efectiva también hay que aprenderla. No todos los abogados conocen de mediación y los que hemos estado, yo tengo un diplomado en mediación, podemos dar fe que efectivamente cuando está bien aplicada esa herramienta es sumamente beneficiosa y Maravilloso. los hechos hablan por sí solos. Barquisimeto hermosa, espero estar por allá próximamente dando mi charla de separarte o divorciarte y salir con las manos vacías. Es una charla exclusiva para mujeres donde pueden identificar, no es para divorciarse, es para que o sea, si estás por divorciarte, bueno, da el paso. Si no estás por divorciarte, es una charla bien chévere para que las mujeres que están dentro de un matrimonio sepan cómo pueden volver a redirigir el tema económico de su matrimonio, cómo protegerse y cómo instruir a sus hijas para cuando se casen. Bueno, pronto entonces traeremos ese conversatorio a la ciudad de Barquisimeto. Cuenta con eso, Wendy, cuenta con eso y bueno, ya diremos por nuestras redes sociales. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.